Buenos días, acá vamos a hablar de la regulación en la expresión de genes procariotas. Entonces, la regulación de la expresión génica es la forma en la que se organizan las numerosas reacciones que ocurren en la célula, para así hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Y esto se puede dar en varios niveles. Se puede dar regulando la actividad de las enzimas preexistentes o regulando la síntesis de nuevas enzimas. Entonces, pues regular las enzimas que ya están dentro de la célula se puede dar regulando la cantidad de proteína producida o la actividad, como ya dije, de estas enzimas. Entonces, algo importante a tener en cuenta son los operones, que son un grupo de genes relacionados entre sí que se transcriben a la vez para generar un mRNA policistrónico. Casi siempre son de una misma vía o ruta metabólica. Entonces, acá en la imagen tenemos un operón lactosa. Entonces, acá están los genes estructurales. Hay una región operadora, un represor, un promotor, un gen regulador, que es el que codifica para el represor, y un promotor del gen regulador. Y además están acá los efectores o inductores, que son los que más adelante se van a unir al represor. Entonces, con esta misma imagen podemos explicar el control negativo de la transcripción mediante inducción, que es cuando la enzima se sintetiza solo cuando el sustrato está presente. Entonces, en este caso, como el sustrato es la lactosa, si hay mucha lactosa en el medio, lo que va a pasar es que la lactosa se va a unir al represor, digamos que eso encaja ahí bien, y entonces va a haber un cambio conformacional del represor que va a permitir que la RNA polimerasa siga con su camino y pueda codificar la enzima que degrada la lactosa. Ahora la represión. Y esto es que si hay mucho de algo en el medio, pues entonces no se van a sintetizar las enzimas que sintetizan ese algo. O sea, por ejemplo, si yo tengo mucha arginina en el medio, esa arginina me va a actuar acá como correpresor para activar el represor y que no se me sinteticen las enzimas que hacen la arginina. Entonces, hay otro tipo de control que no es el control negativo, sino que ya es control positivo. Y es cuando una proteína reguladora activa la unión de RNA polimerasa al DNA. Entonces, acá lo que pasa, acá está el control positivo, es que a diferencia del control negativo ya no se le da un bloqueo a la RNA polimerasa, sino que la RNA polimerasa se activa. Entonces, por ejemplo, este es un operón que codifica para una enzima que degrada la maltosa. Entonces, es la misma maltosa la que activa a la proteína activadora, y cuando se activa la proteína activadora ya puede venir y unirse al DNA. Y cuando ya se une al DNA, entonces la RNA polimerasa también puede venir a unirse al DNA, pues se ve activada también, y puede comenzar con la traducción. Bueno, pero muchas veces la señal externa no se transmite directamente a la proteína reguladora, sino que es detectada por un sensor que la transmite al resto de la maquinaria celular. Entonces, cuando pasa esto, se da la transducción de señal. Y la transducción de señal tiene dos sistemas. Una proteína quinasa sensora, que está en la membrana citoplasmática, y un regulador de la respuesta. Entonces, lo que pasa es que cuando llega la señal del ambiente, la quinasa sensora se autofosforila y llega a la llega a la reguladora de respuesta que está dentro de la célula y se le transfiere su grupo fosfato. Entonces ya puede regular la respuesta, ya puede regular la transcripción, pues ya sea negativa o positivamente. Hay otro mecanismo de regulación que se llama percepción de quórum, y esta es un mecanismo en el que las bacterias evalúan la densidad de su población, pues alrededor de ellas, para ver qué tan viable es alguna acción que ellas vayan a tomar, pues que necesite de más células. Entonces, en este mecanismo se usa algo que se llama un autoinductor, que es una molécula de señal específica que se difunde libremente a través de la envoltura celular en todas direcciones. Entonces, si hay más células, hay más autoinductor dentro de la célula. Y esto, pues, el autoinductor que acá está, se une a una proteína activadora específica, y esto actúa y activa la transcripción de genes específicos.
Otra vía de regulación es la regulación de la quimiotaxis, que es la forma en que las células controlan si van hacia el atrayente o huyen del repelente. Entonces, pues los procariotas no responden a gradientes espaciales, pero sí gradientes temporales. Entonces también está la represión por catabolito, y esto es básicamente que si una célula está creciendo en un medio con cualquier molécula, por ejemplo lactosa y glucosa, pues entonces la célula siempre va a preferir utilizar la glucosa porque es una mejor fuente de carbono. Y entonces las enzimas catabólicas de la lactosa pues se van a parar, pues porque no va a querer degradar la lactosa sino la glucosa. En la respuesta a choque térmico a temperaturas normales, esta proteína, que es la DNAK, está unida a RPOH, pero cuando incrementan las temperaturas, las proteínas se desnaturalizan, como se ve acá. Entonces, esta proteína DNAK se une a las proteínas desnaturalizadas para degradarlas, y a su vez, entonces se libera este factor sigma RPOH. Entonces, cuando hay muchas proteínas desnaturalizadas, va a haber más concentración de este factor en el citoplasma, lo que va a activar la respuesta de transcripción de genes de choque térmico. Después están los interruptores de RNA. Y estos son dominios de RNA en los extremos 5' de los mRNA, que reconocen pequeñas moléculas y responden modificando su estructura tridimensional. Esto a su vez afecta la traducción del mRNA y en ocasiones lleva a la terminación prematura. Entonces, por ejemplo, acá se une un metabolito, por ejemplo se une acá, y esto cambia la conformación tridimensional. Entonces esta parte que estaba pareada acá ya no está pareada, y la secuencia de Chandler-Gardner, que es donde se une el ribosoma, entonces se aparea con esta secuencia, que es complementaria. Y esto hace que se bloquee la traducción. La atenuación es un mecanismo por el que la expresión génica es controlada después de la iniciación de la síntesis del mRNA. Los mecanismos de atenuación dependen de las estructuras talla-bucle alternativas en el mRNA. Entonces, por ejemplo, acá se está dando la transcripción, y una vez inicia la transcripción, cuando se va a dar la traducción, pues acá el ribosoma empieza a moverse, pero pues no va a poder seguir transcribiendo porque se encuentra con esta estructura tallo-bucle.